Bueno, regresamos nosotros. Matemática financiera número 30 mientras me saboreo un rico chocolate y ustedes un rico café. Estábamos viendo esto. El interés compuesto, vamos a repasarlo porque ya lo habíamos visto al final del video. El interés compuesto en función del monto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto el interés compuesto en función del capital, que es esta fórmula de acá. Voy a agarrar mi exquisito lápiz óptico. Esta es la fórmula del interés compuesto en función del capital inicial. Pasado n tiempo, notas ahí. Esto calcula fehacientemente el interés devengado en n periodos. Pero el interés compuesto está en función del capital inicial. En esta fórmula. Claro. Ahí hicimos un problema. Ya lo mostramos esto, claro. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo encontrar una fórmula, como dice acá el título en amarillo, el interés compuesto en función del monto, no en función del capital? ¿Mm? Bueno, lo repasamos al final del video anterior. Si así un problema nos da en la tasa I y el monto se suene, el monto se suene acumulado, ¿no? El monto acumulado se suene. Y el número de periodos n, la pregunta sería, ¿cómo calcular el interés compuesto acumulado I sub n en n periodos? Se supone que va a ser el interés compuesto en función del monto, como lo vimos en el video pasado. Bueno, ¿cómo lo calculamos? Bueno, en un problema de matemáticas siempre se empieza razonando por lo que pide la pregunta, entonces lo sabemos. ¿Qué pide? Bueno, el interés compuesto en función del monto. Bueno, ok. ¿Cómo empezamos? Con la fórmula de siempre. Nosotros sabemos que el interés compuesto en n periodos es el monto acumulado en n periodos menos el capital inicial. Esto ya lo sabemos todos. Básicamente empezamos por ahí. El tema es que solo tenemos la tasa I, el monto C sub n y el tiempo n, pero no tenemos C. Justamente hay un problema, vamos a hacer un problema futuro donde lógicamente tenemos la tasa I, tenemos el monto, pero no tenemos el capital. Entonces, por lo tanto, no podemos calcular directamente con esta fórmula 2 acá arriba, no puedo calcular directamente los intereses de vengado, porque no tengo el capital C. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría calcular los intereses de vengado en una capitalización compuesta después de n periodos? ¿Cómo podría calcular ese interés de vengado teniendo como dato el monto, C sub n, la tasa de interés I y el tiempo n? O sea, como dice el título en amarillo, el interés compuesto en función del monto. ¿Cómo podría calcular el interés compuesto en función del monto? Sabiendo que el monto C sub n lo tengo como dato, como dice acá, tengo el tiempo n como dato, pero no tenemos como dato el capital C. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué debemos hacer? Cuando es así, debemos recurrir a otra ecuación o fórmula. ¿Cuál es otra fórmula? Y de las fórmulas conocidas, las únicas que conocemos es esta, la del monto. El monto es C por 1 más I a la n. Bueno, ¿qué debemos hacer? Y combinar ecuaciones, o sea, formar un sistema de ecuaciones. Yo tengo esta ecuación, que es la que me da el interés de vengado, función, digamos, haciendo la diferencia entre el monto y el capital, y tengo la fórmula de monto. Entonces tengo que combinar estas dos ecuaciones formando un sistema de ecuaciones como lo hacíamos en álgebra. ¿Cuántos videos de álgebra di en el canal? Así que repásenlo porque esto del sistema de ecuaciones es algo ya muy trillado y ya a esta altura uno tiene que saber. ¿Cómo se realizaba un problema? ¿No? Donde lógicamente si yo quiero encontrar una fórmula que me dé el interés compuesto en función del monto, ¿cómo yo realizaba un problema para poder calcular ese interés compuesto en función del monto, dado este sistema de ecuaciones, donde C es la incógnita porque no la tengo directamente? Bueno, es fácil.
yo tengo todo el sistema de ecuaciones, estas dos ecuaciones. Yo lo que puedo hacer este sistema de ecuaciones, puedo despejar C, que es esta incógnita, la C, o puedo despejarla de la ecuación 5 o de la ecuación 4, y una vez que despejo C de cualquiera de esas dos ecuaciones, reemplazo ese valor que despejé en la otra ecuación que no usé. Por ejemplo, puedo despejar C de la segunda ecuación, me va a quedar C sub n dividido 1 más I a la n, y C sub n dividido por 1 más I a la n lo reemplazo acá, en la ecuación, en la otra ecuación que no usé. ¿No? Me va a quedar I sub n es igual a C sub n menos C sub n dividido 1 más I a la n. Bueno, entonces ahí ya estoy poniendo el interés devengado en n periodos en función del capital acumulado. Bueno, ya lo dije todo lo que hay que hacer. Así que acá dice, ya combinamos 4 y 5, que es lo que estoy diciendo. Ustedes lo están leyendo, todos ítems. Bueno, es lo que hice, lo que dije, justamente despejo de la C de la ecuación 5, esta ecuación de acá. Despejo C, esto que está multiplicando lo paso dividiendo, me queda C igual a C sub n dividido 1 más I a la n, y ese valor lo reemplazo en la ecuación 4. Ya lo hice, despejé. Al despejar este valor, lo reemplazo en la ecuación 4, en la ecuación anterior, en la ecuación que no usé, y al reemplazarlo acá me queda esta expresión. Obvio que saco C sub n factor común, y me queda entre corchetes 1 menos 1 sobre 1 más I a la n. Listo, ¿qué me quedó como presión? Bueno, esta fórmula de acá. El interés compuesto devengado en función del monto. Y acá este corchete que es 1 menos 1 sobre 1 más I a la n. Esta es la fórmula del interés compuesto, o sea, del interés devengado en forma compuesta respecto del monto. De la capitalización compuesta. Acá puse una moraleja siempre, bueno, esto es lo que dije recién, siempre despejar la incógnita de una ecuación y reemplazar a la otra. Así que bueno, vamos a ver un problema de aplicación. Lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Todo este procedimiento tendría que hacerlo en el problema que vamos a ver ahora. Pero el problema que vamos a hacer ahora va a ser corto porque yo ya hice este procedimiento. Si yo no hubiese hecho este procedimiento de sistema de ecuaciones, de despejar de una incógnita de una ecuación y reemplazarla en la otra, lo hice recién, ese procedimiento lo tienen que hacer tal cual en el problema que vamos a hacer ahora y en cualquier problema donde aparezca una incógnita que ustedes no tienen de dato. Este sistema viene de acá, de plantear estas dos ecuaciones, despejo C de la segunda y lo reemplazo en la primera, y eso es lo que hicimos recién. Ustedes tienen que plantear este sistema de ecuaciones y despejar C de cualquiera cualquiera de las dos ecuaciones. Yo la despejé de la C porque es más práctico. Paso esto multiplicando y dividiendo, me queda C igual a C sub n dividido 1 más I a la n, y reemplazo eso acá en la ecuación 4. Y después saco C sub n factor común. Bueno, puede ser al revés. Pueden despejar C de la 4 y después reemplazar ese C que se reemplazan de la 4 en la quinta, en la segunda ecuación. Pero queda más feo, más difícil después de despejar I sub n, o sea, el interés devengado. Entonces conviene despejar C de la segunda ecuación y reemplazarlo en la primera. Pero este sistemita de ecuaciones lo tienen que plantear en cualquier problema que se presente, el problema de que ustedes que tienen como incógnita el capital. Lo tienen que realizar, lo tienen que razonar, lo tienen que procesar. No es encontrarme con una fórmula, que esta fórmula que yo recién vi, que recién vimos, viene obviamente de plantear este sistema de ecuaciones. Si uno plantea este sistema de ecuaciones, claro, me voy a encontrar con esta bellísima fórmula de acá. Y uno dice, ah, bueno, listo, meto la fórmula en el machete. No, no sirve eso. No sirve eso. Porque tengo que llenarme de cientos de fórmulas en un machete para hacer un problema. No termino nunca y no razono nada. Me robotizo la mente y me cambio en el enunciado y seguramente no me va a salir después.
¿Por qué? Porque uno se graba, se mimetiza con ciertos problemas y ciertas fórmulas y se cree que siempre es todo así. Entonces, uno no puede razonar como un robot, porque un robot no razona. Hay que decir la verdad, un robot no razona. Procesa datos. Si le falta algún dato, no te va a hacer nada. Pero nosotros que tenemos un cerebro humano, sí razonamos y tenemos que saber plantear un sistema de ecuaciones. Vuelta a repetir. Si tengo un problema donde tengo que encontrar los intereses de vengado y tengo como dato el monto, la tasa de interés y el tiempo, pero no tengo el capital inicial, el capital C, tengo que proponer este sistema de ecuaciones. Despejo C de la segunda ecuación, lo reemplazo en la primera y me voy a encontrar con una expresión que es similar a esta fórmula, sacándose su n factor común. Pero lo tienen que razonar, no tienen que mimetizarse con esta fórmula. El problema que vamos a hacer ahora ya está servido en bandeja, porque hay que hacer ese mismo sistema de ecuaciones y derivar en esto. Pero como ya lo sacamos, ya no tenemos, no vamos a hacer el sistema de ecuaciones, pero en algún problema futuro donde se presente que tienen de dato el monto, el tiempo y la tasa de interés, pero no tienen el dato de capital, háganme caso, no se mimeticen con esta fórmula, procesen este sistema de ecuaciones, despéjense de la segunda, reemplacen en la primera, sáquense su n factor común, hagan las cosas como correctamente, razonando, no actuando como un robot, aplicando fórmulas. Obviamente de ese razonamiento surge una fórmula, no lo dudo, pero tienen que hacer el razonamiento ustedes, no aplicar una fórmula. Lógico que ahora quiero hacer este problema. Dice, ¿cuál será el interés compuesto de un capital que dio un monto de 20.000 pesos al cabo de 10 años al capitalizar trimestralmente a la tasa 0,02 trimestral? Bueno, ya está. Ya la fórmula que vamos a aplicar para calcular el interés de vengado de esa capitalización compuesta condice con esto, que deriva del sistema de ecuaciones 4 o 5 que ustedes tienen que saber razonar y procesar en cualquier otro eventual problema. Bueno, acá está la fórmula servida en bandeja y acá está el problema. Interés de vengado, I sub n, el monto C sub n es 20.000 pesos, n vale 10, que son 10 años, y la capitalización es trimestral, la tasa trimestral 0,02 trimestral. O sea, sería el I, ¿no? Pero trimestral, pero es trimestral, no anual. Siempre lo digo, en un problema de matemática financiera lo que rige es el régimen de capitalización. La capitalización es trimestral. Si la capitalización es trimestral, la tasa deberá ser trimestral. Y los años habrá que pasarlos a trimestres. Si el problema no me da la capitalización la elijo yo, como quiera. Bueno, si no me dice capitalización semestral, como me dan la tasa trimestral, no, utilizo el régimen de capitalización trimestral. O podría decir, bueno, como me da el tiempo en años, puedo utilizar la capitalización anual y elijo capitalización anual. Eso es arbitrario. Pero acá me dicen que es capitalización trimestral, entonces tengo que pasar la tasa trimestre, ya está pasada trimestre. Y el tiempo tengo que pasar los años. ¿Mm? Bueno, a ver. Y el tiempo tengo que pasarlo a años, dije. Y el tiempo tengo que pasarlo a trimestres. Tengo 10 años, tengo que pasarlo a trimestres. Perdón. 10 años pasado a trimestres. Bueno, la fórmula sabemos que es esta, bla, 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 bla. Monto, tasa de interés trimestral 0,02, capitalización trimestral, tiempo 10 años. Bueno, podemos aplicar directamente esto data en la fórmula C, el interés compuesto, o antes hay que hacer algo. Bueno, lo que dije recién. ¿En qué debo fijarme siempre? En el régimen de capitalización. Tengo que pasar todo a trimestres. Ya lo dije, eso ya pasa a ser un chiste, ¿no? Acá dice siempre, debo fijarme tasa de capitalización y el tiempo. Sean homogéneos, o sea, lo que dije recién, tienen que estar todos en las mismas unidades.
Es decir, que la tasa I, la capitalización y el periodo N tienen que estar en la misma escala de tiempo. Bueno, listo. Eh, Pregunta. ¿I y N están en la misma escala de tiempo? Bueno, indudablemente no lo están. Bueno, esto es tasa trimestral, el tiempo es en años, por lo tanto, como la capitalización es trimestral, ya lo dije esto, entonces los 10 años debemos pasar a trimestre. Ya lo dije, sí. Pasa que yo me adelanto, ya sé lo que hay que dar, entonces, bueno, se repite todo. Bueno, estos 10 años pasó a trimestre. 4 trimestres saben que es un año, ¿no? Un trimestre son 3 años, 4 por 3, 12 son 12 meses. Entonces, lo multiplico por 10 me da 40 trimestres. Bueno, el interés de vengado en esos 40 trimestres es aplicar la fórmula de arriba que hemos deducido haciendo el sistema de ecuaciones de la ecuación 4 y 5, ya lo repetí 20 veces, que es esta fórmula, termina siendo esto. Bueno, pero ustedes no se mimeticen con fórmulas, resuelvan el sistema de ecuaciones. Bueno, aplico, hago el cálculo, me tomo el tiempito, celular, calculadora online, que sea. Bueno, yo hice el cálculo acá lo hice bien, no me equivoqué, supuestamente está bien, después lo coteja. 1,02 a la 40, uno dividido eso da esto aproximadamente, por eso pongo aproximadamente, diferencia, multiplico por 20.000, me queda esta cifra, aproximadamente redondeando las dos cifras decimales, me queda aproximadamente 10.942,20 pesos, que es el interés de vengado en 40 trimestres. ¿Se entiende esto? ¿Se va entendiendo? Hola, ¿estamos allí? Hola, hola. Bueno, a ver que no hay respuesta. Por ahí. Ah, Hola, hola. ¿Se entiende? ah, sí, 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 sí. sí, sí. Estaba respondiendo, pero no se Sí, se escuchaba. escuchaba. Sí, puede ser que quede buteado y qué sé yo. Eh, ¿Se entiende esta deducción, digamos? Bueno, este problema es parte de la deducción anterior. Eh, Sí, 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 se entendió. eh, es puro cálculo después, hay que hacer bien el cálculo, eso sí. Bueno, otro problema, problema 2. Acá seguimos, ¿no? I sub n en función de C sub n, problemas, dice. Así que es otro problema de lo mismo. ¿Qué monto producirá? Bueno, no es el mismo. No, acá no me piden los intereses. Me dice qué monto producirá un capital que colocado al 2% cuatrimestral, capitalizable cuatrimestralmente, digo en 10 años, un interés compuesto de 20.000 pesos. Bueno, ahora no me pide el interés, pero me pide el monto, pero más o menos lo mismo. Los datos es esto, una tasa cuatrimestral. Capitalizable cuatrimestralmente siempre es el régimen de capitalización en el cual debo fijarme en todo problema. El tiempo 10 años y el interés compuesto de vengado en esos 10 años son 20.000 pesos. Bueno, lo mismo de siempre. Como siempre empezamos a razonar el problema de lo que nos piden, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo? Bueno, nos está pidiendo el monto. Bueno, lógico. Entonces tenemos que utilizar alguna fórmula que tenga el monto. ¿Mm? Vamos a ver cuál nos conviene. Tenemos el dato del interés compuesto, 20.000, con una tasa del 2% cuatrimestral, con una capitalización cuatrimestral en 10 años. Bueno, bla, bla, bla. Ante todo, siempre fijarse que la tasa y la capitalización y el tiempo sean homogéneos, que tienen las mismas unidades de tiempo, eso es lo que digo. Y el régimen de capitalización dice o rige en qué tiempo tengo que trabajar el problema. Aquí no lo son, porque acá tenemos que vamos a pasar estos 10 años a cuatrimestre, bueno, 3 cuatrimestres, ¿no? El año tiene 3 cuatrimestres, 3 por 4, 12 meses, o sea, 3 por 10 años quedan 30 cuatrimestres. 30 cuatrimestres son 10 años.
Bueno, luego usando la fórmula 6, esta fórmula de acá que hemos deducido por un sistema de ecuaciones que resolví, un sistema de ecuaciones que quedó entre 4 y 5, ¿no? Nos queda esa fórmula, pero no nos piden el interés acá de vengado, nos piden el monto. Bueno, de esta fórmula tengo que saber despejar, o sea, esto que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo acá abajo. Cuando lo pase dividiendo acá abajo, esto que está multiplicando lo paso dividiendo acá abajo, bueno, este corchete que está multiplicando ese sub n lo paso dividiendo ahí sub n, acá lo hice, bueno, hago ese cálculo y al hacer ese cálculo, lógicamente, ¿qué es lo que me da? Lo que me da es este valor. De toda la cuenta que hice, bueno, reemplazo los datos. Hay que ensuciarse un poco los dedos haciendo los cálculos con el celular, lo que sea. Bueno, 1,02 a la 30, 1 dividido ese 1,02 a la 30 da este número feo, 1 menos este número feo da este otro número feo. Hacen esta división y aproximadamente me da 44.650 con 20 pesos o dólares, o lo que sea, que es el monto producido a los 30 cuatrimestres. ¿Mm? No me equivoco, sí, 30 cuatrimestres. Bueno. Bueno, ¿qué más? Ahí se terminó el problema. Ahora haremos el mismo problema, pero cambiando algunos datos, lo cual resultará sumamente instructivo para afirmar conceptos. Vamos a ver de qué se trata, no me acuerdo lo que escribí. A ver, dice, ¿qué monto producirá un capital que colocado al 2% cuatrimestral, capitalizable bimestralmente, dio en 2 años un interés compuesto de 20.000 pesos? Bueno, afirmaremos conceptos, se ve que es otro problema parecido al anterior, pero me parece a mí que debe ser por el tema de las unidades, ¿no? Tenemos acá el monto SSUN, la tasa es cuatrimestral, 2% cuatrimestral, capitalizable bimestralmente, que es el régimen de capitalización. El que rige la unidad de tiempo tiene que ser el bimestre, por lo tanto esta tasa habrá que pasarla de cuatrimestral a bimestral, y estos 2 años habrá que pasarlo a bimestres. Después todo igual. Como siempre, bla, 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 es todo lo que dije, el bla, 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 es esto. Tenemos una tasa así, R2% bimestral, capitalización, 2% cuatrimestral con capitalización bimestral en 2 años. Ante todo, siempre fijarse la tasa y la capitalización de tiempo, capitalización sean homogéneos, o sea, estén todas en las mismas unidades de tiempo. En este caso, la unidad de tiempo lo rige el régimen de capitalización, todo tiene que estar en bimestre. Bueno, los 2 años pasados a bimestre se supone que un año tiene 6 bimestres, ¿no? Cada bimestre son 2 meses, 6 por 2, 12. 12 meses. 6. Si cada año tiene, si cada año tiene 6 bimestres, 2 años va a quedar 12 bimestres, regla de 3. Pero a diferencia del problema anterior, aquí tenemos que el problema es que la tasa es cuatrimestral y la capitalización la tasa es cuatrimestral y la capitalización es bimestral. Entonces habrá que pasar de cuatrimestral a bimestral. Y esto tiene que ver con tasas proporcionales, que ya lo hemos visto. Hasta ahora siempre la tasa y la capitalización fueron homogéneas. Bueno, se supone que entonces habrá que pasar la tasa cuatrimestral a bimestral. Antes de despejarse su n de la fórmula 6, ¿qué debemos hacer previamente? Lo que dije. Como la capitalización es bimestral y la tasa es cuatrimestral, solo nos falta pasar la tasa R cuatrimestral a bimestral. Bueno, vamos. De esta forma, la tasa y la capitalización del tiempo serán homogéneos. ¿Cómo pasamos la tasa cuatrimestral a bimestral? Otro chiste más. Ya lo hicimos con tasas proporcionales. Esto ya lo vimos en tasas proporcionales cuando vimos interés simple. Me da risa porque yo me adelanto a lo que estoy diciendo. Yo me adelanto a lo que dice el Beamer, pero bueno, no importa, está bien. Lo importante es que ustedes puedan releerlo esto, copiarlo sin escuchar mi voz, mi hermosa voz, y poner en pantalla lo Beamer y copiar
tácitamente todo el desarrollo, pero si me quieren escuchar a mí, bueno, mejor, por ahí les seduce mi voz o no, pero lo importante es que pueda yo escribir todo esto que estoy diciendo, como ahora, y ustedes copiar todo lo que necesitan. O sea, bueno, pasar la tasa cuatrimestral a bimestral siempre lo hicimos en tasas proporcionales, por eso pongo acá en rojo latente, en, digamos en, en negrita, así, en rojo, fuerte en rojo, podríamos decir, repasar el tema de tasas proporcionales, ¿no? Este, 4 meses, este es el 2% cuatrimestral, si 4 meses que es un cuatrimestre y digamos, corresponde al 2% cuatrimestral, 2 meses, que es un bimestre, pues tengo que pasar la tasa bimestre, va a ser 2 por 2 dividido 4, me queda el 1% bimestral. Bueno, total, no es una gran ciencia que digamos. Eh, Bueno, cuando vimos el tema de tasas proporcionales, calculamos semibimestres que entran. Bueno, sí, obviamente, esto. Cuando vimos el tema de tasas proporcionales, calculamos los semibimestres que entran en un cuatrimestre. Obviamente son dos. Hay dos bimestres, ¿no? Que entran en un cuatrimestre, porque el cuatrimestre tiene 4 meses, el bimestre tiene dos, o sea que en un cuatrimestre entran dos bimestres, se supone. Eh, bueno, ay, perdón. La tasa proporcional en M periodos se calculaba como R sobre M, ¿no? Donde M va a ser el número de periodos, obviamente, que contiene el año, eh, con R tasa anual. Esto lo habíamos visto. En este caso, el número M para este caso va a ser 2 porque entran dos bimestres en un cuatrimestre. Luego la tasa proporcional bimestral es 2 dividido 2 es 1, el 1% bimestral, obviamente. Porque ya lo dije, en un cuatrimestre entran dos bimestres, entonces siempre dividido por el número de periodos que compone el cuatrimestre, según los bimestres, o sea, hay dos bimestres en un cuatrimestre, entonces esta tasa cuatrimestral la divido por dos, me queda el 1% bimestral. Ahora proseguimos el problema 3. Proseguimos hacia el problema 3, dice. Ahora proseguimos con el problema 3. Bueno, no sé si yo resolví todo esto, pero se supone que pues seguimos con el problema 3. Pensé que pasábamos con otro problema. Seguimos con el problema 3. Prosigamos con el problema 3. Este es el mismo enunciado que Monte producirá un capital que colocado al 2% de cuantía, capitalizado bimestralmente, dio en 2 años un interés compuesto de 20.000 pesos. Ese es el enunciado anterior, lo puse de nuevo para no volver atrás. Bueno, ahora ya tenemos homogéneo la tasa, 1% bimestral, con capitalización bimestral y entonces bimestre. Listo, ya está. Aplico la fórmula esta, y acá de esta fórmula, la fórmula 6 de P José sub n, esto que está multiplicando lo paso dividiendo y tengo obviamente la expresión de el monto en función del interés compuesto de vengado. Bueno, reemplazo los valores. El interés de vengado 20.000, la tasa es el 1% bimestral, hago toda esta cuenta fea y horrible y espantosa, y esto aproximadamente me da 177.698,80 pesos. Listo, y ahí terminó el problema 3. Y por hoy es suficiente. No es difícil, siempre aplicar lo mismo. Si bien son fórmulas, en este caso teníamos la fórmula del interés de vengado en función del monto. Y también, bueno, de esa fórmula pudimos despejar el monto en función del interés de vengado. Pero yo les propongo, vuelta a repetir, que razonen como un sistema de ecuaciones, como ese sistema de ecuaciones que quedó como 4 y 5. Porque no todo es una fórmula robóticamente aplicable, ustedes tienen que razonar, procesar. Si yo planteo con una fórmula un problema y veo que en esa fórmula hay una incógnita que no está como dato del problema, tengo que utilizar otra ecuación, otra fórmula y formar un sistema de dos ecuaciones y despejar de una ecuación la incógnita y reemplazarlo en la otra ecuación para que obviamente me quede y que al fin y al cabo me quedó
una fórmula, pero ustedes razonen como un sistema de ecuaciones, no se basen robóticamente en una fórmula. En este último problema había que hacer homogeneización de la tasa y el tiempo respetando el régimen de capitalización, que en este caso era bimestral, pues teníamos que pasar toda la tasa cuatrimestral a bimestres y el tiempo en bimestre. Bueno, eso lo hicimos con tasas proporcionales. Y como castigo, hablando de tasas proporcionales, por no haber repasado tasas proporcionales, alguno por ahí ya lo sabe y ya lo repasó, lo repasaremos, ustedes lo van a repasar obviamente después de que corte el video, porque el tema de repasar tasas proporcionales va a ser importante, no solamente por estos temas, sino a futuro, porque siempre va a aparecer el tema de tasas proporcionales. Así que viva el repaso, como dice acá, la clase que viene vamos a repasar este tema de tasa proporcional, pero a la ligera, no quiero poner mucho tiempo, pero ustedes repásenlo porque es muy importante, porque se va a repetir en otros problemas. Como lo estamos viendo ahora, también se va a repetir en otros temas de matemática financiera. Bueno, como es sábado, me doy a pasear a mis gatos y no sé, quizás me haga una partida al ajedrez. También vale un poco el ocio y la distracción, el descanso, relajado, y después vuelta a las tareas, al repaso, al estudio, hagan problemas, repasen todo, rehagan estos problemas en hoja aparte, traigan dudas, pongan comentarios en YouTube, y que la pasen muy bonito si es un fin de semana alegremente estudiando con los libros en la mesa. Bueno, perfecto. Yo me despido, que tengan un feliz fin de semana. Y mucho estudio, eso sí. Así que nos vemos en 31, Matemática Financiera 31. Chau, chau.